Bueno, tenemos el último seminario. Vamos a hablar un poquito de antipsicóticos. El tema, digamos, de alguna manera lo abordamos desde la esquizofrenia, o sea, desde una enfermedad, como venimos haciendo con los problemas de salud. Tiene también cierta lógica porque, bueno, son fármacos que todos tienen una primera aprobación para la esquizofrenia y después, bueno, se hace uso a otros trastornos, a otras enfermedades mentales. Y además hay algunas cuestiones vinculadas a la enfermedad, a la esquizofrenia, hipótesis neurobiológicas, de vías, de neurotransmisores que ayudan a entender de alguna manera cómo funcionan los antipsicóticos y ayudan a, digamos, a pensarlo de una manera no tan teórica. Entonces, bueno, vamos a hacer una articulación entre la fisiopatología. Yo lo que les voy a dar de fisiopatología es como bastante, como les decía, son hipótesis, hay muchas, digamos, hipótesis. Esta, como por ahí las que yo les presento, es la que tiene como de alguna manera más aplicación a lo que es el mecanismo de acción de los antipsicóticos para que se entienda dónde actúan, porque después hay teorías inflamatorias de glutamato, que eso no hay fármacos que actúen por ahí en este momento. Bueno, la esquizofrenia, ustedes ya cursaron salud mental, es un trastorno psicótico, es el trastorno psicótico, digamos, más grave de la salud mental, representa aproximadamente el 1% de la población, la prevalencia, bastante menos frecuente que lo que veníamos viendo en la ansiedad. Vimos la semana pasada 30%, 28% en total, incluyendo, bueno, el TOC y el estrés postraumático que ya no están dentro de esos diagnósticos, y depresión un 16, un 20%, o sea, tienen bastante más frecuencia. Lo que caracteriza la esquizofrenia es básicamente la ruptura del lazo social. Los pacientes que tienen esquizofrenia pierden la posibilidad de tener lazo social y la alteración de lo que es el criterio de la realidad. Esa alteración del criterio de la realidad se manifiesta a través de, básicamente, alteraciones en el pensamiento, que son ideas delirantes o alucinaciones, en el caso de la sensopercepción. O sea, tenemos alteraciones sensoperceptivas, como las alucinaciones auditivas principalmente, que son de tipo injuriantes, digamos, ¿qué haces? Déjalo por ahí si querés. Ahí está Manu, si lo dejás en la mano. Son de tipo injuriantes, a veces dan órdenes, ¿no? Al paciente, que a veces cuando hay que tener mucho cuidado. Después las ideas delirantes pueden ser de distinto tipo, generalmente son ideas como bastante extravagantes, o sea, poco raras, o sea, no son las ideas por ahí de la paranoia, que son más verosímiles, son generalmente ideas de tipo inverosímiles. Y después tienen, eso sería, podríamos como de alguna manera dividir en síntomas positivos en la enfermedad, que vendrían a ser estos que les dije, síntomas afectivos, que vendrían a ser el aplanamiento afectivo, la abulia, la apatía, el aislamiento, y síntomas cognitivos, que podría ser lo que tiene que ver con las alteraciones atencionales y de las funciones ejecutivas, ¿no? Básicamente serían como tres alteraciones: positivas, afectivas y cognitivas. Las afectivas y cognitivas las podríamos poner como síntomas negativos, o sea, esas dos, ¿no? Como podemos, el positivo, ideas delirantes y alucinaciones; negativos, lo cognitivo y lo afectivo. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Esto lo pueden encontrar de distintas maneras. Hay algunos autores más clásicos que hablaban de que los síntomas primarios o primarios de la enfermedad eran los negativos y los accesorios eran los positivos, pero bueno, yo esto se los explico así porque también como que tiene
como una correlación más con lo que vamos a ver más adelante. Y bueno, después la enfermedad cursa por brotes, ¿no? El paciente generalmente empieza en la adolescencia. La paranoide por eso un poco más tardía, arranca entre los 20 y los 30 años. Son chicos o personas que en general hasta entonces tienen un funcionamiento bastante normal, con ciertos prodromos como el retraimiento, retraimientos también esto, ¿no? Desde lo social muchas veces, pierden los amigos, las familias los empiezan a encontrar como más extraños, por ahí pasan mucho tiempo solos, se miran en el espejo, como que tienen como una alteración a nivel, digamos, de su identificación, ¿no? Y después con el tiempo aparece este brote que se desencadena como muy ruidoso y lo que hace, digamos, la característica de la enfermedad. O sea, va teniendo brotes, mientras más brotes tiene, más deterioro tiene la enfermedad. O sea, lo que hay que tratar es que el paciente tenga la menor cantidad de brotes posible y tratarlos lo antes posible cuando tiene un brote, ¿no? O sea, esa es otra cuestión. O sea, si ustedes empiezan a ver un paciente con un brote psicótico, no tienen que esperar para medicarlo, sino tienen que tratar de medicarlo lo antes posible. Mientras menos dure el brote, menos deterioro va a tener. De todos modos, bueno, la enfermedad en sí tiene un cierto deterioro, más allá de que tenga o no tenga brotes. Después tenemos las tipos de esquizofrenia. Puede ser la esquizofrenia paranoide, que es la más frecuente, que les decía. Son ideas de tipo generalmente paranoide, pueden ser también de otro tipo, místicas, pueden ser de tipo erotomaníacas. O sea, hay como distintas ideas delirantes, no necesariamente paranoides. Después tenemos la esquizofrenia catatónica, que se caracteriza por un trastorno motor. Digamos, el paciente tiene de lo que es, va desde la asinesia a la hipercinesia. Es un trastorno en el movimiento, ¿no? Hay momentos en el que están con un estado de mutismo, de negativismo, de exceso catabolismo, bajan mucho de peso y demás, que a veces requieren sonda nasogástrica, intervenciones como para poder salvar su vida, y estados el contrario, de la hipercinesia a hiperactividad. Esa es una esquizofrenia. Y después la otra es la hebefrenia, que aparece en gente muy joven y cursa con mucho trastorno conductual, ¿no? Mucho desorden conductual, desorden del pensamiento, y es bastante deteriorante, ¿no? La esquizofrenia hebefrénica tiene un deterioro bastante rápido. Y la otra es la esquizofrenia simple, que cursa sin brotes. Es un deterioro, ¿no? Que no tiene estos episodios psicóticos delirantes, pero se va como deteriorando en el tiempo. Una pregunta, ¿el deterioro cognitivo que tiene la esquizofrenia simple Sí. es peor que las otras? Es bastante, sí, es bastante más deteriorante, sí. La más deteriorante en general es la hebefrénica y la simple también es bastante deteriorante, sí. Tiene mucho deterioro. El deterioro de la esquizofrenia depende también mucho, ¿viste? de las características como de cada caso, ¿no? Pero en sí, sí, tiene mucho deterioro la simple. Marco, una pregunta. La erotomaníaca. Sí. ¿Qué hay? ¿Una idea de que me violaron? Puede ser ideas, sí, pueden ser ideas de tipo... siempre las ideas pueden ser placenteras o displacenteras. Las ideas delirantes. Si es una idea erotomaníaca placentera, están enamorado de mí. O sea, yo tenía una paciente que decía que Marcelo Tinelli estaba enamorado de ella, que iba a la noche a la clínica donde trabajo yo, y que tenían relaciones todas las noches con Tinelli. En su momento Tinelli era como bastante más... era más fama que ahora, bueno, lo sigue teniendo me parece, pero bueno, en su momento lo miraba más gente me parece. Y que estaba embarazada de él. Bueno, eso sería una idea delirante erotomaníaca placentera. Y displacentera, en general las erotomaníacas son más placenteras, tiene que ver más con eso, con que hay un otro enamorado de mí. Y después tenés las celotípicas, que sí son más displacenteras, que son, que bueno, me engañan.
¿no? O sea, me engaña y también puede ser delirante, ¿no? O sea, me está engañando Tinelli, ponele, en este caso Tinelli, ¿no? O sea, puede ser el amor o el engaño, digamos, vinculado a algo delirante. Esto sería, digamos, la erotomaníaca, la celotípica, y después las místicas tienen que ver con, pueden ser con alguna cuestión vinculada a lo que es algún poder. Muchos pacientes sienten que son como un, ¿cómo sería? No sé encomendado, pero el enviado de Dios, que no, gracias, un enviado de Dios que vino a tener a la tierra, digamos, a salvar al mundo, y a veces esas cuestiones también son peligrosas porque tal vez en eso puede implicar que tenga que cometer algún acto criminal para, digamos, para poder, para que todo esté mejor. Claro. O puede llegar a presidente. O puede llegar a presidente. También. Está grabando esa parte ponele pip. Bueno, efectivamente. Sí, también es cierto. También es cierto. Puede llegar a ser presidente. Así que bueno, eso sería básicamente un poco lo que es la clínica, ¿no? Mucho más que eso no tienen que saber. Bueno, después vamos a ir un poquito a lo que es la fisiopatología. Acá lo que ustedes tienen que tener en cuenta y las vías, yo les decía, acá digamos, los neurotransmisores que más les van a interesar son la dopamina y la serotonina. En principio la dopamina, también está la histamina, la acetilcolina, pero los que tienen como de alguna manera importancia en la clínica o en los tratamientos de la esquizofrenia son las vías principalmente dopaminérgicas. Entonces ustedes tienen 5 vías, no sé por qué 3. Una va del área ventral al núcleo accumbens o al sistema límbico, ¿no? Que se llama vía mesolímbica. Después tienen otra que va del área temporal ventral, o sea, del mismo lugar, a la corteza prefrontal, puede ser corteza prefrontal dorsolateral o ventromedial. La dorsolateral tiene que ver más con lo cognitivo y la ventromedial con lo afectivo. Después hay otra vía. ¿Cómo se llama esa vía? ¿Cuál? Esa segunda vía. Esta es corteza, es vía córtico, esta es mesolímbica, gracias, que va del área ventral al sistema límbico, mesolímbica. Mesocortical va del área ventral a la corteza. La mesocortical es como que se bifurca. Tenés mesocortical, dorsolateral, o sea, la corteza prefrontal dorsolateral, tiene que ver más con la parte cognitiva, y la corteza prefrontal ventromedial tiene que ver más con lo afectivo. Bien, después tenemos la nigroestriada, que va de la sustancia nigra al estriado. Y después tenemos la tubero infundibular, que va del hipotálamo a la glándula pituitaria. Y hay una quinta vía, que es la vía talámica, pero no tiene, digamos, acá ninguna trascendencia en la esquizofrenia. ¿Vamos bien con las vías? ¿Cuál es la última? La talámica, pero la talámica, la anteúltima, tubero infundibular, va del hipotálamo a la glándula pituitaria, que es la que secreta la prolactina. En la enfermedad, en la esquizofrenia, un paciente que tiene esquizofrenia que no está tratado,
estas vías hay dos que están normales y dos que están alteradas. La mesolímbica, esta está hiperactiva. Está roja, está como más prendida a fuego. Y esta otra, que es la mesocortical, está disminuida. Entonces en azul es disminuido. Profe, ambas áreas diferentes están disminuidas porque dijiste, por ejemplo, que la simple era más cognitiva Sí. y la paranoide era más... Esto es en general de la esquizofrenia. Ah, ok. Esto es de la esquizofrenia en general. Paranoide es la más frecuente, la que más se estudia, pero esto es esquizofrenia. La fisiopatología de la enfermedad de la esquizofrenia es así. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para poder tratar la enfermedad? ¿Qué se les ocurre? Le voy a dar primero algo más que por ahí va a ayudar. Esta vía así activa es responsable de los síntomas positivos. O sea, básicamente de las alucinaciones y de los delirios. Esta parte, bueno, es afectiva, tiene que ver con los síntomas afectivos, los que dijimos, los síntomas negativos, ¿no? Afectivos, que lo poníamos en negativo. Y la cognitiva también, o sea, que yo les dije, estas dos podemos como decir, bueno, esto es negativo, ¿no? Síntomas negativos. Por una pregunta, ¿esa vía que tiene un comportamiento inhibitorio? ¿Cuál? La que es mesocortical. ¿Esta? Sí. O sea, normalmente en un No. normal. O sea, todas son vías dopaminérgicas que tienen como de alguna manera un comportamiento excitatorio. Bien. Lo que pasa que cuando está disminuida, es por eso, porque vos pensás, si vos esto lo tenés disminuido, afectivamente estás aplacado. O sea, el no tener la vía conservada da como resultado que, por ejemplo, en vez de sentir el aplanamiento, el interés, todo lo que tiene que ver con la afectividad, al vos tener eso disminuido, estás aplacado en ese aspecto. Al vos tener esto, en lo cognitivo, disminuido, tenés problemas de atención, problemas de memoria, cognitivos. O sea, que esté así es una explicación de que, digamos, no te funcione bien y por lo tanto está en menos. Esto, como está para arriba, esta vía tendría que estar normal. En la esquizofrenia, la mesolímbica está, digamos, como de alguna manera aumentada, entonces eso lleva a que vos delires. O sea, para que vos no delires tenés que bajar esta vía, ¿no? Y para que se te mejore lo afectivo tenés que aumentar esta otra. ¿Todas las vías actúan a través de la dopamina? Todas las tres, esto que hasta ahora vamos con dopamina. Y esta están normales. O sea, las otras dos en la esquizofrenia están normales. Bueno, ahí ya les di una punta. Si yo digo, bueno, tengo que tratar a un paciente con esquizofrenia y yo le quiero mejorar los síntomas positivos, las ideas delirantes y las alucinaciones, ¿a dónde puedo actuar? Bien, perfecto. Antagonistas de la dopamina, muy bien. O sea, si yo bloqueo esta vía, que es una vía que tiene conexiones sinápticas de dopamina, voy a, como de alguna manera, apagar un poquito esto, voy a frenar esta hiperactividad. O sea, bueno, está muy bien. Eso es una de las características que tienen los antipsicóticos. Son antagonistas de la dopamina. Pero ¿qué pasa si yo antagonizo la dopamina? Pues yo la antagonizo, pero... Tiene que ser muy... Claro, el tema es que no hay un receptor, no hay un fármaco que diga, bueno, andate hasta acá, esta no la toques, esta tampoco. Va y todo te apaga todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo bloqueo esto, y bloqueo esto, y bloqueo esto, y bloqueo esto, mejoro por un lado, pero empeoro por 4. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, tengo menos síntomas positivos. También
esa vía. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos el bupropión? Sí. Bueno, el bupropión lo que hace es, de alguna manera, aumentar la dopamina en este lado. Por el mecanismo que tiene, aumenta la dopamina en el circuito de la recompensa. Esta vía, la vía mesolímbica, es la vía de la recompensa. Entonces, si yo bajo la dopamina, le bajo las alucinaciones, pero también le bajo la recompensa. O sea, lo tengo sin alucinaciones, pero lo tengo sin placer. ¿Estamos? O sea, bueno, mejoramos una cosa, pero empeoramos la otra. Y estas dos, que son, podríamos decir, para no hacerla tan complicada, la vía mesocortical, ya le expliqué la diferencia entre una y la otra, también se va a bajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener más síntomas cognitivos y negativos y afectivos. O sea, va a tener más síntomas negativos. ¿Y eso puede desencadenar ideación suicida? Un paciente que está medicado. No necesariamente, porque no es una depresión lo que tiene. Tiene que ver más que todo con una característica de la enfermedad, es un aplanamiento. Entonces, che, Sí, no siente nada. claro, vos decís, bueno, mira, no sabes, falleció tu papá. Ah, bueno, ¿qué hay para tomar hoy? Mate, factura. O sea, no le pasa, digamos. Claro, no es negativo, sino que directamente no tiene... Es como si tuviese, como que si no le afectara lo que vos le decís. Puede también tener una depresión. Ya después voy a hablar algo de los síntomas negativos. Ya que trajiste esto, después en un momento hago un comentario de síntomas negativos. Pero en principio, después te respondo algo de la depresión. Entonces, ¿qué hacemos? Y además hay dos cuestiones acá. Una es que también vos bloqueás esta. Y la vía nigrostriadas tiene que ver con los movimientos. O sea, está el paciente que tiene enfermedad de Parkinson tiene una déficit de dopamina en la sustancia nigra. La sustancia nigra PARC compacta, es una parte de la sustancia nigra que no se generan hormonas, no se genera dopamina. Entonces, si yo acá lo que estoy haciendo de alguna manera es un parkinsonismo secundario al uso de antipsicóticos. O sea, le bloqueo la dopamina en un área donde no la tengo que bloquear. ¿Y el Parkinson por qué se caracteriza? Por trastornos en los movimientos. Entonces, esta vía tiene que ver con la regulación de los movimientos. Si yo la bloqueo, el paciente empieza con Parkinson. ¿Qué hace? Va a estar rígido, va a estar tembloroso, va a tener bradicinesia, que es la lentitud de los movimientos, temblores, todo lo que tiene un paciente con Parkinson. Y si bloqueo esta vía, la vía tubero-infundibular, lo que genera el bloqueo de la vía es el aumento de la prolactina. O sea, provoca hiperprolactinemia. Los antagonistas dopaminérgicos producen hiperprolactinemia. O sea que tendría hiperprolactinemia, síntomas extrapiramidales, agravamiento de los síntomas negativos, mejoría de los síntomas positivos y empeoramiento de los síntomas que tienen que ver con el placer y toda esta cuestión de la recompensa. O sea, tienen sus desventajas. Eso es lo primero que salió. Los primeros fármacos que salieron son los antipsicóticos típicos, se llaman también antipsicóticos de primera generación, típicos tradicionales, que son el haloperidol, dentro de del grupo, la trifluoperacina, la levomepromacina, la clorpromacina y la prometacina. Los últimos tres que le nombré son más sedativos, tienen más acción sedante, son más anti-M1, H1 y alfa-1. Y el haloperidol es más incisivo, es más bloqueante de 2. Más incisivo, que tiene más acción sobre la cuestión delirante y alucinatoria. Los otros tienen menos acción sobre eso, tienen más acción sedativa. Somos para calmar al paciente, pero no te mejoran, tienen muy poco bloqueo de 2, por lo cual no te mejoran estos cuadros delirantes y alucinatorios. En principio esto como que sería, el haloperidol es el que más lo va a dar. El objetivo terapéutico se enfoca más en lo que es más alucinaciones y delirio y capaz relegás un poco lo que es lo cognitivo. Y mira, en realidad el paciente con esquizofrenia tiene las dos cosas. Tiene cuestiones afectivas y tiene cuestiones
o sea, positivas y negativas. En un brote, sí, vas a hacer más hincapié en lo positivo porque el paciente viene floridamente positivo. Después, lo habitual en la evolución del cuadro es que tengan síntomas más negativos. O sea, vos ves un esquizofrénico o una esquizofrénica estabilizada y está predominantemente con síntomas negativos. Los síntomas negativos, es un comentario que vos recién decías de la depresión. Los síntomas negativos de la enfermedad pueden ser primarios, o sea, quiere decir, la enfermedad cursa con síntomas negativos. Pueden ser secundarios a síntomas positivos. ¿Qué quiero decir? El paciente tiene alucinaciones auditivas e ideas delirantes que le dicen que lo van a matar y se encierra, se aplana, se aísla. Pueden ser secundarios a un cuadro afectivo, o sea, que el paciente, además de tener esquizofrenia, tenga una depresión y esté como con un cuadro afectivo sobreagregado, o secundarios a lo que se llama la deprivación, ¿no? O sea, a la falta de estimulación, ¿no?, que los pacientes tienen. Muchas veces no tienen, digamos, un componente de estimulación para hacer cosas y demás, y eso también empeora. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que si vos tenés un paciente esquizofrénico con síntomas negativos, tenés que evaluar todo este diagnóstico diferencial de los síntomas negativos. Si son secundarios a síntomas positivos, ¿qué harías en lo terapéutico? Secundarios a síntomas positivos. Exacto. O sea que si tomando un antipsicótico le vas a tener que aumentar la dosis del antipsicótico. Si son secundarios a un cuadro afectivo, le darás un antidepresivo. Y me faltó una causa más de secundarios, que son secundarios a la medicación. Exacto. Entonces, son secundarios a los antipsicóticos, ¿qué tenés que hacer? Bajarle la dosis. O sea, fíjense que las conductas ante los síntomas negativos varían bastante. O sea, no es que lo veo negativo y ya está. Tengo que ver si está delirando, si está depresivo, o si esto es por el antidepresivo, o si la enfermedad lleva a que tenga estos síntomas, y ahí ya tendría que ver, que ya lo vamos a ver ahora, qué tratamiento para los síntomas negativos existe, si es que existe. Ya te lo dejo así como una primera aproximación, no hay mucho. O sea, perdón Marco, si bien en la esquizofrenia en general están esas dos vías afectadas, puede que la que interviene en los síntomas negativos no esté tan afectada como para que genere en sí. No, las vías esas están siempre afectadas. Okay. Están siempre afectadas. Lo que puede pasar es que esa vía, que es la de los síntomas negativos, esté como más afectada por la medicación. Bien, okay. O que esté igual de afectada, pero que los síntomas positivos te la agraven. No sé si la vía, si no la clínica, ¿no? Ahí ya estaría capaz que más con una cuestión de clínica. No sé cuánto ahí en la vía modifica, hay que ver eso. Pero bueno, en principio es la clínica, o sea, el delirio lo lleva a eso. Digo por la conducta que se puede tomar en cada caso. Ahora, si es primario, sí, no es una indicación de aumentar la medicación, porque la medicación, digamos, por lo menos de primera de lo que vemos hasta ahora, en principio no. En principio lo que vemos hasta ahora no. Ya veremos qué pasa cuando vamos a los antipsicóticos de segunda generación. La vía de administración y todo eso, bueno, lo pueden encontrar en cualquier lado. La vía de anticipación, los antipsicóticos, es vía oral. El haloperidol se puede dar también intramuscular, que se usa mucho en los episodios de excitación psicomotriz. También viene una vía de depósito, que se da una vez por mes. Son 3 mililitros o 1 mililitro. Eso es ya para el uso del especialista. Hay que tener como ciertas pruebas antes con dosis orales, o sea, nada. Y las 3 que le dije, la levomepromacina y todas esas que son más sedativas, también vienen oral y vienen intramuscular para alguna crisis de excitación psicomotriz, se usan bastante. O sea, En excitación psicomotriz en guardia, cuando le dan el famoso cóctel, ¿qué le ponen? Y ahí lo que más recomendado está, si estamos hablando siempre en el contexto de un brote psicótico, ¿no? Haloperidol y lorazepam. Esa es la combinación más habitual y la más recomendada. Si con eso el paciente está muy excitado, se le puede agregar
que hay menos evidencia, porque dicen que básicamente es lo mismo, en la práctica a veces se hace, alguna de estas sedativas, por ejemplo la levomepromacina o la prometacina o la clorpromacina. Pero en principio, si el paciente tiene un brote psicótico y tiene una necesidad de medicación de guardia, haloperidol, lorazepam, cada 8 horas intramuscular, máximo 20 miligramos por día. Eso sería la conducta. Si el paciente se pone muy rígido, presenta síntomas extrapiramidales, se puede agregar biperideno, que es un fármaco que tiene acción antiparkinsoniana, que lo vimos en autónomo. Eso se puede usar. La indicación de darlo antes es bastante cuestionada, pero si hay pacientes que han tenido distonías, disquinesias, que ya vamos a ver los efectos adversos por haloperidol, uno podría decir, bueno, se lo doy porque sé que lo va a hacer. Pero en general hay que esperar, y si el paciente hace una distonía o una disquinesia, usamos el biperideno, que viene de 2 miligramos, y se pueden dar 2 comprimidos por día, y con eso anda bastante bien. Había uno que era endovenoso, que era fantástico, que no se consigue más. Así que bueno, hay que manejarse con el oral. Son bastante complicadas las crisis de distonía, y eso por haloperidol es como todo un tema. La verdad que es una pena que no esté ese medicamento que antes se usaba. Bueno, entonces eso es la crisis. Nunca le van a dar haloperidol de canoato. Fíjense bien, en la guardia se dice de canoato, ese es una vez por mes, es una medicación de depósito y no para nada indicado en una urgencia. Eso es para un tratamiento estable, un paciente que está estable y que, bueno, uno dice, bueno, por algún motivo decide pasarlo a depósito, porque a lo mejor no toma la medicación o algo, y en ese caso sí, pero no para una urgencia. Así que bueno, de típicos básicamente tiene que saber eso, ¿no? El que tiene más eficacia antipsicótica para las ideas delirantes y demás es el haloperidol. Los otros que les dije de sedativos, clorpromacina, levomepromacina y prometacina, son sedativos y tienen acción más antimuscarínica, anti-H1 y anti-alfa-1, y son más para sedar al paciente, para que si el paciente tenga una excitación psicomotriz pueda contribuir a la ayuda del haloperidol. También si no duerme, a veces por ahí se le puede dar esto. ¿Pero más antimuscarínica, más anti-H1 y más? Anti-H1, antimuscarínico y anti-alfa-1. Anti-alfa-1. Claro, hipotensión. O sea, te dan hipotensión, alfa-1 y después ciertos mareos también tienen que ver con el alfa-1, el M1, todo lo antimuscarínico, estreñimiento, visión borrosa, confusión, bueno, todo lo que vieron en antimuscarínicos, y antihistamínicos es sueño y bueno, aumento de peso, pero como generalmente el tiempo que sea es poco, mucho el aumento de peso no se ve, pero sí la sedación. Hay que tener cuidado más que todo con la hipotensión. Por la levomepromacina, que es bastante ese que más genera hipotensión, por ahí hay que tomarle la presión antes de dárselo. Antes de inyectarlo, tomar la presión para que si te hipotenso no se lo das. Como una recomendación, ¿no? Así que bueno, eso. ¿Qué más? De atípico eso. Bueno, y después aparece la era de los fármacos de segunda generación, que son los que más se usan. Este haloperidol en la guardia se usa porque es el que viene intramuscular. Los otros atípicos en la mayoría de los lugares no hay intramuscular, la mayoría de las instituciones no se consigue. Ya vamos a ver que algunos vienen, pero en general para la guardia es haloperidol. Está la olanzapina, que se puede dar por vía intramuscular para lo agudo, pero acá básicamente, salvo alguna institución privada, no es tan frecuente conseguirlo. Claro, de los típicos, el que se puede usar es lo que hablamos hasta recién, típicos. Ahora pasamos a atípicos. ¿Qué diferencia tiene un típico de un atípico? Yo digo también de segunda generación. Es que además, o sea, para que sea antipsicótico tiene que bloquear el D2. Y para que sea atípico, tiene que, además de bloquear el D2, bloquear un receptor de serotonina, que es el 5-HT2A, un receptor postsináptico, que lo vimos en antidepresivos.
Cuando habláramos de, por ejemplo, no sé, la fluoxetina o los tricíclicos. Los tricíclicos tienen acción 5-HT2A a 2C, que son bastante parecidas. El A y el C son subtipos de receptores postsinápticos H2, pero acá los antipsicóticos, el lugar de acción es el 2A. ¿Y qué hacen en este dibujito los antipsicóticos? ¿Para qué incluyeron el 5-HT2 en la esquizofrenia? Hay una vía que es una vía de la serotonina. La serotonina tiene el núcleo del RAFE, es como el lugar donde se fabrica, por decirlo de una manera, la serotonina, y de ahí se distribuye a todo el sistema nervioso. Y en el núcleo del RAFE, la serotonina hace conexiones al área tegmental ventral, ¿no? Acá. Y esas conexiones, esto es serotonina, ¿no? 5-hidroxitriptamina, serotonina. Todas las demás, las vamos a poner porque ya aparecen otras vías para no hacer lío. Esto era dopamina, esto era dopamina, esto era dopamina, esto era dopamina y nada más. Esta conexión, acá está una neurona, se conecta acá con una neurona, con una interneurona. ¿Qué quiere decir interneurona? Que está entre medio de las dos neuronas, que es una interneurona GABAérgica. Acá hay una neurona de GABA. Y en esta neurona de GABA está acá el receptor 5-HT2A. Está en la neuronita. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, la serotonina, cuando se libera por acá, 5-HT, estimula este receptor. Y como estimula ese receptor, 5-HT2A, ese receptor activa lo que es esta interneurona GABAérgica. Porque el receptor está en la interneurona GABAérgica, pero lo activa la serotonina. Si yo activo una interneurona GABAérgica, ¿el GABA qué es? ¿Excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio. Entonces, si yo inhibo más esto, ¿qué pasa? Aumentan los síntomas. Claro. Exactamente. O sea, si yo inhibo esto, tengo más inhibición de todo esto. ¿Se entiende hasta acá? O sea, yo inhibo el GABA, inhibo la vía mesocortical. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, bloqueemos el 5-HT2. Tácate, tácate. Entonces, al bloquear el 5-HT2, esta inhibición GABAérgica, ¿qué va a pasar? Claro, de alguna manera yo antagonizo esto, o sea, que este freno inhibitorio lo freno, o sea, no dejo que se siga inhibiendo. Entonces, no inhibo esto y de alguna manera mejoro esto. Ese es el motivo por el cual se agregaron los 5-HT2 a la esquizofrenia. Entonces, bloqueo acá, no hay inhibición de esta vía y en teoría eso compensaría esto que estaba bloqueado con el receptor de 2. Es medio complejo de entender. Sí, porque pareciera como que no tendría sentido. La inhibición es así, igual la dopamina va a terminar cayendo de algún modo u otro. ¿Cómo? De algún modo u otro la dopamina igual va a terminar cayendo si vos tenés un antagonista de dopamina. Pero es como que regulás un poquito la balanza, porque vos acá antagonizás la dopamina, ¿no? Sí. Entonces esta vía, por el antagonizarle, la bajaste. Sí. Pero acá, al no inhibir, claro, es como que aumentás por este lado. O sea, en definitiva, ¿qué te hace el bloqueo 5-HT2A? Te aumenta la dopamina en la corteza prefrontal. O sea, bloquear esto te aumenta la dopamina acá. Y a vos acá te interesa que aumente la dopamina. No te la aumenta acá, que te la complica. Te la aumenta acá. Era la vía que estaba baja. Es una buena, pensaba. Porque si, bueno, che, pero si yo acá
bloqueo acá y aumento acá, la verdad que es un buen partido. Pero, disculpame, ahí, esto sería solo con la vía mesocortical. Claro. O sea, las demás vías no habría una conexión. No, eso es con esta vía. Ah, claro. O sea, la vía, digamos que el bloqueo de dos, esto pasa acá. Y eso regula, mejora en corteza prefrontal el aumento de la dopamina. Pasa lo mismo, pero esto nada, es otro comentario, en las neuronas de norepinefrina, y aumenta la norepinefrina también en la corteza prefrontal. Por eso los antidepresivos que bloquean el 5-HT2 te mejoran la dopamina acá, y en la vía hacen esto mismo, en una vía de norepinefrina, y aumentan norepinefrina en corteza. O sea, los tricíclicos te aumentan norepinefrina y dopamina en la corteza prefrontal. Eso es un buen, eso es algo positivo para la enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, como que de alguna manera ordena un poco este desbalance. Así que eso es lo que, digamos, ocurre con los antipsicóticos. Los atípicos entonces tendrían ese mecanismo dual. Sí, ahora ya vamos a ver, pero básicamente el mecanismo de los atípicos es el dual. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, estos fármacos se tienen más para el tratamiento crónico, digamos. Dejamos el agudo para el agudo, los Muy bien. atípicos y los atípicos para... Muy bien, sí, en principio tendría bastante lógica lo que estás planteando. Ya vamos a ver que los atípicos tampoco son súper antipsicóticos, pero ayudarían a esto. Los receptores de dopamina, que esto es importante, por ahí creo que es importante porque ustedes ya están en una altura de la cursada donde pueden ver que hay algunas cosas que son un poco más complejas de lo que venimos viendo hasta ahora. Me parece que es interesante como introducirlos en esto. Que los antipsicóticos creo que es como el grupo más difícil de entender sus mecanismos y demás, y que tampoco hay muchas cosas que no se saben. Pero bueno, en principio, esto lo vamos a borrar. Esto ya está, ¿no? No hubo ninguna pregunta más y lo borramos. Los receptores de dopamina, ahora vamos al receptor, ¿no? Vimos que, ¿qué pasaba? Estaba estimulada la vía, por ejemplo, mesolímbica, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era bajar un poco, antagonizar. Los receptores de dopamina se pueden clasificar en dos familias, D1 y D2. La familia D1 incluye al D1 y al D5, porque son iguales, y la familia D2 incluye al D2, D3 y D4. D1 es un receptor unido a proteína GS, y D2, la familia D2, es un receptor unido a proteína GI. O sea, tanto de 2, de 3 y de 4. De 2, de 3 y de 4. Acá en antipsicóticos, como a nosotros nos interesa D2, vamos a hablar de D2. Entonces, el D2 estaba. ¿Se acuerdan de la proteína G? La primera clase de dinamia, las proteínas G son, digamos, tenían 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7 subunidades. ¿Qué dijiste, tenés vos? Que no me acuerdo que en el TP pasado dije que eran 3 y me corregiste, dijiste que eran 7, así que pierdo. Muy bien. 7 subunidades, muy bien. Y entonces, esto hace así. Tiene bucles. Algo así, ¿no? Con un extremo, no me acuerdo si era carboxilo acá y un amino allá, bueno, eso ya es más químico. Estas son las subunidades. O sea, tiene 7 subunidades, y esta subunidad de acá abajo, que es la proteína G, que está acoplada al receptor, tiene, ¿se acuerda que eran heterotriméricas? Tenían 3
Subunidades. Claro, la alfa y la otra es beta gamma, ¿no? Dímero beta gamma. Yo lo borro esto así para que no se vea los... Entonces tenemos alfa por un lado y beta gamma. Entonces, esto es GI. La dopamina normalmente estimula el receptor GI, ¿no? Y por medio de la subunidad alfa, ¿qué hacía GI? Inhibía la MP cíclico, o sea, la adelinato ciclasa, MP cíclico y todo lo que ustedes ya saben, proteína quinasa y demás. Pero también tiene esta subunidad, que es beta gamma, es el dímero beta gamma. Y el dímero beta gamma lo que hace es activar a la fosfolipasa C. Activa la fosfolipasa C. ¿Y qué pasa cuando se activa la fosfolipasa C? Era el IP3. Exacto. Entonces, exacto, se aumentaba básicamente el IP3, Y aumentaba el calcio. que eso sacaba el calcio del retículo sarcoplásmico, y el diacilglicerol, que activaba una quinasa y también permitía la apertura de calcio y ingresaba calcio a la célula y demás. Entonces, fíjense que ustedes dicen, pero GI es inhibitorio. Y es inhibitorio, la subunidad alfa es inhibitoria. La subunidad beta gamma no es tan inhibitoria. ¿A qué es más parecida? ¿A una GQ? No es GQ, es GI. El receptor es GI. Pero acá lo que había mostrado esto es que la modulación del receptor de las proteínas G no depende solamente de la subunidad alfa, que en este caso es GI, sino también de las unidades beta y gamma. Entonces, cuando vos bloqueás este receptor de 2, bloqueás todo eso. Y en principio se entiende que lo que es la transmisión del impulso dopaminérgico que vos querés frenar con los antipsicóticos, estaría frenando más que todo esta otra parte, que es la que te lleva a que la neurona siga como sobreexcitada. Porque esto no lo explicaría mucho bloqueándolo. Se explicaría más si se hubiese un agonismo. ¿Me entendés? Entonces, bueno, una de las hipótesis que tiene que ver con los efectos más intracelulares tiene que ver con esto. Pero se lo quería mostrar porque en realidad siempre decimos efectos alfa, efectos beta gamma y pensamos que GI es siempre inhibición y pasan cosas que no son tan inhibitorias y tienen que ver con los efectos de la subunidad beta gamma. Nada, un comentario como para cerrar con algo dinámico. ¿Y la consecuencia entonces cuál sería? Digamos, porque por un lado está disminuyendo la MP cíclico. Y por otro lado, digamos, estimula la fosfolipasa C, entonces, digamos, de alguna manera el resultado Es más bien excitatorio. es más bien excitatorio. No tiene nada que ver que una parte sea con los positivos y otra con los negativos, ¿o no? Y por eso te digo, es tan complejo el mecanismo de los antipsicóticos, es tan complejo que muy claro no está. Pero lo que les quiero decir es que si ustedes ven GI bloquea los antipsicóticos, pareciera que bloquea una cuestión inhibitoria. Y vos lo que querés hacer es que haya menos transmisión del impulso. Entonces lo que vos haces ahí es bloquear, hay una subunidad beta gamma que, por otro lado, abre canales de calcio y todo lo que ustedes saben como más excitatorio. No es GQ, es GI. La proteína es GI, lo que pasa es que estimula, lo que hace es la parte de la fosfolipasa, que es el dímero beta gamma, el que va a hacer todo ese otro. Pero bueno, nada, es un comentario para que ustedes vean que no solamente tiene que ver con eso. Los antipsicóticos atípicos. Dale. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá? Bueno. Los antipsicóticos atípicos, entonces tenemos esto por ahí yo se los comento un tipo mnemotécnico que lo tiene un libro que es Stahl, que dice las donas y las pinas, por un lado, que son clozapina, olanzapina, quetiapina, serían las pinas, y
Las donas, la risperidona, la paliperidona, y no sé qué otra dona hay. Con eso está bien. Y después tenemos, todas esas bloquean, hacen ese efecto que recién les decía. Bloquean el H2 y bloquean el D2. H2, 5HT2, no H2. Después hay un grupo de antipsicóticos que son agonistas de 2. Agonista parcial. Acá ya se complicó. Sí, porque no son antagonistas. Claro, son agonistas parciales. O sea, estimulan el D2, pero de manera parcial. Subóptima, claro. O sea, no. Y eso, digamos, le demostró cierta eficacia antipsicótica y por lo tanto son antipsicóticos, que son el aripiprazol, el brexpiprazol y la cariprazina. Son 3. En sí, ya vamos a ver después, yo les muestro el último un metaanálisis, la eficacia del aripiprazol es bastante menor, pero bueno, tiene ese mecanismo, ya vamos a ver que tiene algunos beneficios a nivel de efectos adversos, pero sepan que hay un grupo que son 5HT2A y agonistas parcial de 2. O sea, para que sea atípico, tiene que bloquear el 5HT2A, si no, no es atípico. ¿Se entiende? O sea, la característica de la atipicidad te la da el bloqueo del 5HT2A. Entonces, ¿el agonista parcial no entra dentro de este grupo de los atípicos o sí? Sí, ¿O también hace... el agonista parcial también. O sea, vos tenés agonistas, antagonistas de 2, antagonistas 5HT2, son los que te decía la risperidona y todas esas. La risperidona y las clozapinas, las donas y las pinas. Después tenés agonista parcial. Agonista parcial de 2 y antagonista 5HT2A, que acá tenés el aripiprazol, brexpiprazol y la cariprazina. ¿Cariprazina se llama ese? Sí, no. Este si quieren. ¿Está en el mercado? ¿Se va acá? No. ¿Cariprazina? Bueno, yo en la clínica nosotros no tenemos acceso. Pero bueno. Nosotros lo único que usamos es el aripiprazol. Sí, esto en realidad el aripiprazol y el brexpiprazol son los que más por ahí se usan. ¿Cómo es el del medio? Brexpiprazol. Cariprazina, yo la verdad que no lo he usado nunca. Después tenemos, ¿qué más? Hay algunos que son agonistas. Estos, digamos, son los grupos, ¿no? Como los distintos mecanismos. Después tenemos agonistas. Marcos, ¿tenés escritura parkinsoniana? Sí. Agonistas 5. ¿Querés que haga mejor la letra? H. Un poquito más grande podría ser. Dale. Yo pensé que me iban escuchando. No. Agonis. Ahí la hago sin Parkinson. 5. Tengo que bajar la dosis de la risperidona. 5HT1. Los agonistas 5HT1. Ser agonista 5HT1 sería en la práctica básicamente lo mismo que ser antagonista 5HT2A. Para que lo entiendas. ¿Se entiende? Todo lo que dijimos que hace el 5HT2A, que aumenta la dopamina, la corteza, lo hace lo mismo este. Todos los antipsicóticos, excepto la clozapina, también son 5HT1A. Agonistas. Algunos bloquean
bloqueo del NET. Por ejemplo, la quetiapina. La quetiapina bloquea el NET. Y su metabolito, que es la norquetiapina, también. Esto bloquea el NET, la quetiapina, por ejemplo. ¿Cuál era el NET, Marco? El de la norepinefrina. Presináptica, ¿no? Claro, es el transportador de por eso la quetiapina tiene ciertas, también por este perfil, más allá de su eficacia, potenciando los antidepresivos. Porque tiene como de una manera un efecto bloqueante del NET. Quetiapina. Perdón, Marcos, entonces todos los atléticos también son agonistas 5-HTO. Menos la clozapina, sí. Menos la clozapina. Todos los agonistas. Esto hay como mucha variabilidad individual entre los antipsicóticos. Algunos tienen más bloqueo, otros tienen un poquito menos, otros tienen más sensibilidad. O sea, pero eso sería como dar una clase de antipsicóticos muy de especialidad. Pero no hace falta que sepamos cuáles de todos los antipsicóticos es más 5-HT1A. No, o sea, es como muchísimo. Tampoco tiene ningún sentido acordárselo. Sí, por ejemplo, que la quetiapina bloquea el NET es importante. Y esta es la más importante, la de arriba. Después también tienen acción antagonista. H1, M1 y alfa 1, como eran los otros, ¿no? Los típicos. Por lo tanto, los efectos adversos, ya lo hablamos con los típicos, son los mismos. Sueño, anticolinérgico, hipotensión. O sea, todos los antipsicóticos atípicos, todos bloquean a los... todos son agonistas 5H1. Antagonistas. Todos son antagonistas 5H1. Que es como plantearte que son... Sueño, aumento de peso, sí, sedación, aumento de peso, hipotensión, a ver si hay algún otro que me falta. Y el tema de la dislipemia, la hipertensión, ¿eso también es por efecto 5H1? Sí. Eso sí, es lo que les acabo de decir. Acá les dije que clozapina en realidad es olanzapina, la que no tiene efecto, no es clozapina. ¿Olanzapina? Menos olanzapina. Olanzapina. Sí, el efecto básicamente tiene que ver con eso, con lo metabólico, tiene que ver con lo H1, con lo M1. No está bien claro cómo, pero bueno, sí, aumentan de peso. Ahora vamos a ver los efectos adversos. Efectos adversos. Efectos adversos del antipsicótico los vamos a dar entre los dos y después vamos a decir, bueno, cuáles son más frecuentes en cada uno. Perdón, Marco, vuelvo porque me quedé con una confusión. Yo tengo el concepto de que todos los atípicos bloquean el 5-HT2 y bloquean el receptor de dopamina 2. Ahora, porque bueno, yo te preguntaba, porque te había entendido que todos pueden ser agonistas 5-HT1, que es lo mismo que ser antagonista 5-HT2. Sí. ¿Eso es así? Sí. ¿Como lo dije recién? Sí. Porque recién te entendí. Sí. Pero no es que es lo mismo, sino que tienen dos efectos. Claro, o sea, es lo mismo a nivel, claro, es una acción sinérgica. O sea, lo que yo te mostré que hacía el 5-HT2 a nivel de la corteza prefrontal, que era aumentar la dopamina, cuando vos lo bloqueás, el 5-HT1, cuando vos lo estimulás, aumenta la dopamina en la corteza. Por eso es una acción como sinérgica. Tiene como, de alguna manera, el mismo efecto, digamos, que el otro. O sea, los únicos puntos que van a variar entre
fármaco y fármaco son estos últimos 3 puntitos que pusiste acá. Claro. Todos van a tener esta acción agonista Sí. menos este. El bloqueo del NET es para la quetiapina, únicamente. Y estos lo tienen todos. Como les decía, algunos son más, menos, pero todos tienen acción antagonista 1, H1, M1 y alfa 1. Sí, eso es tanto de los típicos como los atípicos. Sí, acá estamos hablando de atípicos, pero los otros también. Y para que sean atípicos, tienen que tener el bloqueo 5-HT2, porque fíjense que la olanzapina es agonista 5-HT1 y es atípico, porque lo que lo convierte en atípico es esto. Exacto. La olanzapina no era el que era la excepción, que no era agonista 5-HT1. Claro, es la excepción, pero que, digamos, de acá para abajo, o sea, para que sea típico tiene que tener esto. Sí, claro. Esto es como un efecto, por decirlo de una manera, extra de cada antipsicótico. Vos decís, che, para que sea típico, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un bloqueo de 2 y un bloqueo 5-HT1A. O, como el aripiprazol y todo esto, agonismo parcial de 2 y bloqueo 5-HT2A. Si no tiene bloqueo, o sea, usted le pregunta, ¿cuál es el mecanismo de hacer los antipsicóticos atípicos? Usted tiene que decir, bloqueante de 2, bloqueante 5-HT2A. Hay un grupo, que es el aripiprazol y el resto, y compañía, que son agonistas parcial de 2 y antagonistas 5-HT2A. Antagonistas 5-HT2A. Después, pueden decir, cada uno de los antipsicóticos tiene algunas características individuales, algunos son bloqueantes del NET, como la quetiapina, la mayoría tienen acción antimuscarínica, antihistamínica y anti-alfa 1, en mayor o menor sensibilidad por los receptores, y la mayoría son agonistas 5-HT1, a excepción de la olanzapina. Pero con que sepan esto así bien, ya está perfecto. O sea, esto no lo hace atípico. Lo que lo hace atípico es esto de acá arriba. Básicamente que bloquee el D2 y que bloquee el 5-HT2A. ¿Quedó más o menos ahí? Bueno. Los efectos adversos lo podemos dividir en efectos adversos neurológicos. Son todo lo que tiene que ver con los síntomas extrapiramidales. Síntomas extrapiramidales son distonías, disquinesias, disquinesias tempranas, tardías, temblor. Después tienen también desde lo neurológico síntomas neurológicos como convulsiones, aumento del riesgo de convulsiones y aumento en la posibilidad de un síndrome neuroléptico maligno, que vendría a ser como el síndrome serotoninérgico de los antidepresivos, parecido a la clínica en los antipsicóticos. Es un cuadro grave que tiene características bastante idiosincráticas, más frecuente con el haloperidol, no se sabe bien por qué se causa, y tiene el paciente un cuadro muy grave que requiere la hospitalización, fiebre alta, rigidez, confusión, o sea, es un cuadro que requiere la síndrome neuroléptico maligno. Síndrome neuroléptico maligno. Después tenemos... ¿Los síntomas son similares al síndrome serotoninérgico? Sí. Y si está tomando, porque yo tengo muchos pacientes que están tomando antidepresivos y antipsicóticos, digamos, ¿y qué hacen? ¿Dejarlos dos? Y sí, si tiene un síndrome... En cualquier momento, ¿no? Sí, en la Biblia decía Sí. que tenés que interrumpir el tratamiento. Sí. Si es antipsicótico, se lo interrumpís, y si tenés dudas de por dónde viene la mano, yo le sacaría las dos, por lo menos hasta tanto resuelvas el caso. ¿Tenés que internarlo en terapia necesariamente? Y no sé si en terapia, pero hospital general sí, y muchas veces sí es un cuadro que puede ser potencialmente grave, mortal. A mí la verdad que en mi experiencia nunca tuve ningún paciente con síndrome neuroléptico maligno ni con síndrome serotoninérgico. Pero bueno, existen casos de neuroléptico maligno, hay casos. ¿Vos viste? Sí, internado en el hospital con
neuroléptico en el hospital. Y serotoninérgico en el ambulatorio, pero no en terapia. No, yo la verdad que no. No. Y mira que en la clínica usamos, viste, como dosis re altas de antipsicóticos. La verdad que no sé, no hemos tenido por suerte, ¿no? Sí vi un caso que lo vi en la residencia de muerte por síndrome, ahora que estoy diciendo, sí, de muerte por síndrome serotoninérgico, de una chica que estaba tomando paroxetina y le internaron, le dieron imago. Y le sacaron, obviamente, el lavado, todo, o sea, hicieron todo el trabajo para poder darle el imago, que son 15 días sin antidepresivos. Cuando la chica empieza a tomar los imagos, después en un momento tiene un permiso terapéutico, va a la casa y toma paroxetina. Y bueno, cuando volvió hizo un síndrome serotoninérgico y se murió. Pero fue por, digamos, un intento autolítico. O sea, no fue, digamos, terapéutico. Ella tomaba, claro, ella tomaba imago, escondida en la casa, se tomó, no sé si 30 comprimidos de paroxetina. Claro, fue un intento autolítico. O sea, no fue una... Por eso yo no lo tengo como un cuadro médico de prescripción. O sea, nadie le indicó eso. Lo que pasa es que ella fue a la casa, la familia tenía la paroxetina en la casa y se la tomó. Pero de neuroléptico, no he visto nunca. Trato de no, por ejemplo, antidepresivos, no usar dosis que expongan al riesgo de serotoninérgico, pero los antipsicóticos, el problema es que es bastante idiosincrática, o sea, no siempre es que tenga que ver con, no es una mala praxis. O sea, el paciente vos le diste aloperiol, hizo un síndrome neuroléptico maligno y le tocó. O sea, no es que vos, uy, qué mal que hiciste mala praxis y no tenía indicado aloperiol, pero puede pasar tranquilamente. Bueno, entonces esos serían los neurológicos. Después tenemos psicopatológicos. ¿Cuáles serían psicopatológicos? ¿Mejore la letra? ¿O no? ¿Un poco? ¿Psicopatológicos cuáles serían? Mira, tengo una pregunta, Marcos. Con lo anterior, las distonías y disquinesias tardías. Sí. Digamos, las que aparecen en las distonías, así que aparecen con el medicamento, bajar el medicamento ya está. Con las tardías, que se ve, no hay nada que hacer. No. Nada. O sea, y el hiperideno ahí tampoco. No tiene mucha respuesta. Puedes probar, pero en general, si es una disquinesia tardía, es como lo del aloperiol con el neuroléptico, le tocó. Quedan como con esas, sí. Sí, eso sí he visto yo, pacientes que han tomado eso y no le podés calmar con nada. Es como un efecto propio del fármaco. Las agudas sí, con viperieno andan bien. Y las tardías, ¿qué tal? Porque digo, las agudas no me preocupa tanto porque le bajás el fármaco, cambiás, pero las tardías, ¿qué tan frecuentes son? No son tan frecuentes. Yo la verdad que no te puedo decir porcentaje de frecuencia. Yo de mi historia que tengo 2 pacientes que conozco que han hecho disquinesia tardía y hay uno que no se sabe muy bien si fue una disquinesia tardía o una parálisis facial porque es media como extraña, tiene la cara media, pero también algunos hablan de que tuvo paralelamente una parálisis facial y que esa movilidad que tiene no es tanto de disquinesia, no sé, pero no es tan común de ver. Yo lo vi, digamos, con la parálisis facial y la limpia, ¿no? Porque los que no pueden hablar, pero también hay como movimientos ante todo, Sí, eso también. sí, puede pasar. Esos son consecuencias también Del uso de antipsicóticos. Sí, para ver, pasar. Lo mismo con los atípicos que con los típicos, ¿no? Más con los típicos.
Porque los típicos tienen más efectos extrapiramidales. O sea, el loperidol sería como, por ejemplo, uno de los que más tiene incidencia de efectos. Todo lo que vimos con neurológico es más con los típicos. Salvo las convulsiones, que las convulsiones son más frecuentes, o sea, el que más riesgo de convulsiones da es la clozapina. Si un paciente es epiléptico, la clozapina no tendrías que usarla. Eso en convulsiones. ¿Qué más? Psicopatológicos, un poco lo venimos viendo. ¿Qué pasa con lo psicopatológico en un paciente que toma antipsicótico? Lo psicopatológico, claro, perfecto. Eso es lo que pasaría, ¿no? Se agravan los síntomas negativos. Después dan, obviamente, somnolencia, ¿no? Pueden dar también hiperprolactinemia, por lo que vimos, ¿te acuerdan cuando bloqueaba la vía? O sea, la hiperprolactinemia, aumento de la prolactina, es por lo de la tubero infundibular. ¿Más en cuál? ¿Qué les parece? ¿Qué antipsicóticos van a dar más hiperprolactinemia? Y los típicos. Los típicos, exactamente. O sea que estos, los neurológicos y la hiperprolactinemia es más frecuente con los típicos, salvo lo de la convulsión. Entonces de los atípicos. La clozapina. La hiperprolactinemia se cursa con amenorrea y galactorrea. De todos modos se le puede pedir prolactina a los pacientes que toman antipsicóticos, pero generalmente tienen síntomas. Después podemos encontrar todo lo que tiene que ver con lo sexual, que es la disfunción sexual. Sumado a que por ahí estos pacientes no suelen tener con mucho deseo, los antipsicóticos empeoran. Hematológicos. Los hematológicos, el más grave es la neutropenia causada por la clozapina. ¿Causada por cuál? Clozapina. La clozapina es un antipsicótico de reserva, no se usa nunca de primera línea, es para pacientes con esquizofrenia resistente. Y la clozapina, hay un trabajo práctico, un casito de trabajo práctico de un paciente con esquizofrenia resistente, obviamente ustedes no van a dar nunca clozapina, pero para que sepan que cuando no funciona con nada pueden pasar la clozapina y la clozapina es el fármaco. Después, ahí lo que hay que hacer es un hemograma, un consentimiento informado, un hemograma semanal durante los primeros 18 meses de tratamiento y un hemograma mensual mientras dure el tratamiento. Y si tiene ciertos valores, hay un protocolo, si tiene ciertos valores de hemograma de neutrófilos de neutrófilos, se tiene que retirar. Después tenemos hepáticos, ¿no? También puede haber riesgo de aumento de las transaminasas, por ejemplo, aumento de las enzimas hepáticas. Y después aparece todo lo que tiene que ver con el peso. El aumento de peso, el aumento del riesgo de diabetes, el aumento del riesgo de síndrome metabólico. ¿Eso es porque interfieren en el metabolismo de los glúcidos? Sí, por eso, digamos, generan todos estos síntomas. Más que nada la clozapina y la olanzapina. Por eso la ven en todos lados la olanzapina. Tiene sus desventajas a ese nivel. Entonces por eso es de reserva. Entonces aumento de peso, aumento del riesgo de diabetes, aumento del riesgo del síndrome metabólico
Esto las transaminasas. Y alteraciones en lo cardiovascular, que puede ser la prolongación del QT, y también hiper o hipotensión. No está muy claro qué. Algunos pueden provocar hiper, otros pueden provocar hipo. Lo más común es la hipotensión. Serían más o menos los efectos adversos. Y hay algunos que por actuar en los autorreceptores 5 oxitocina, la función sexual mejore de algún modo, como pasaba por los ¿Cuáles? antidepresivos. ¿Cuáles? Si alguno de los antipsicóticos, como pasaba con los antidepresivos que actúan en los autorreceptores 5 hidroxitriptamina, si podía llegar a mejorar actuando ahí la disfunción sexual en algún modo. Sí, puede. Pero no es tampoco, digamos, no te cambia tanto. No, yo por ahí en el caso de que uno vaya a dar un antipsicótico, una persona joven, se podía hacer esa diferenciación entre fármaco y fármaco como podía hacer en los antidepresivos. Lo podés hacer, pero no tenés como mucha diferencia en este nivel. Porque también le estás bloqueando la dopamina. Y ahí la dopamina tiene también todo que ver con lo sexual. O sea que en general no hay mucho beneficio. Estos serían los efectos adversos. Después tenemos ciertas precauciones en los antipsicóticos, que son el aumento del riesgo de demencia. Perdón, el aumento del riesgo de mortalidad en pacientes con demencia de Alzheimer. Eso es, no es el aumento del riesgo de demencia. Aumento del riesgo de muerte en pacientes con Alzheimer. Aumento del riesgo de muerte de ACV, también en pacientes con demencia. Hay un aumento del riesgo... ¿Muerte en pacientes con Alzheimer? Muerte. ¿Por qué? Porque el uso de antipsicóticos se vinculó a más muertes Pero digo, ¿qué causa antipsicótico? del antipsicótico. El antipsicótico puede generar un aumento del riesgo de muerte. Tiene que ver con todos los efectos que estamos viendo en los antipsicóticos. Te alteran, por ejemplo, la deglución, la rigidez que generan en un paciente con demencia, riesgo de neumonías. Eso sería como un efecto adverso. El riesgo de ACV. El riesgo de ACV también en demencia. ¿Qué más? Riesgo de demencia, aumento de riesgo. ¿Tengo algo más acá? No. Motivación, motilidad. Creo que con esto estaríamos. Efectos adversos. Después hay un tema acá que tiene que ver con cuánta ocupación del receptor D2 tiene que tener el fármaco para tener la acción antipsicótica. Esto está bueno. Yo tengo un dibujito que se voy a pasar esto, porque me parece que está bueno, más que todo para pensar a ver, ¿dónde está? Para pensar en cuando uno está dando un antipsicótico, salvo que sea una urgencia, viste, que lo tengas que retirar de golpe, siempre te puede dar discontinuación y toda esta cuestión. ¿Te puede dar síntomas de dependencia también? ¿No te puede dar? Dependencia no generan, como las benzodiazepinas. Dependencia no. Sí, la discontinuación, lo primero es el agravamiento del cuadro, ¿no? Si vos dejas a un paciente sin medicación, un antipsicótico, una esquizofrenia, se va a descompensar. Eso es lo más grave. Después, la discontinuación, como los antidepresivos, no es tan, digamos, no está tan clara, pero siempre se recomienda, siempre todo gradual. Pero el problema más grande es que si vos le sacás un antipsicótico a un esquizofrénico de golpe y no le reemplazás por otro, va a tener como una recaída. La mayor parte de la recaída tiene que ver con la interrupción de tratamiento. Más que con... O sea, alguna indicación de
de la retirada del antipsicótico sería cambio de medicación por otro. Claro. No, pero yo digo porque muchas veces yo trabajo con población sin recursos, ¿no? Y los antipsicóticos vienen del Estado. Entonces, muchas veces depende de que el Estado de la provincia bajó el antipsicótico o no. Nosotros tenemos 700 psicóticos en el centro de salud que de golpe dejan de dar porque no recibimos la razapina. Y entonces hay una retirada brusca. Necesariamente se producen estas situaciones. ¿Por qué no se me quedó esa imagen que no es la que quiero mostrar? Me busca Marco que te cuento otra cosita, una gotita de color. Yo tuve que trabajar en atención primaria. Cuando trabajaba en La Plata, trabajaba en un centro de salud y a ese centro de salud venían a veces las chicas de un hogar que estaba cerca, que eran pibas, que estaban internadas ahí porque estaban en situación de calle con un hijo chiquito. Y eran pibas de 18, 15, así en general más o menos por estas edades, 17, 20. Y entonces traté una vez a una, pero no me acuerdo, consultaba anticonceptivo, le preguntaba qué tomaba y tomaba levomepromacina. Me llamó la atención. Entonces le pregunté por qué, me dijo que porque tenía pesadillas. Yo dije, bueno, se había indicado por el psiquiatra que las atendía. Y de otro momento atendí a otro pibe también con levomepromacina. Y en un momento, porque hice un taller con ella, ¿sí? Y en el taller me pregunté, todas tomaban levomepromacina. Todas las pibas que están internadas. Y lo cuento porque me parece que a veces se utilizan estos medicamentos como chalecos químicos. Entonces se utilizan para mantener aplacada la población que uno quiere tener así, población institucionalizada, personas jóvenes. Es bastante común. Yo no digo siempre con levomepromacina, sino que los medicamentos psiquiátricos, me pasó en alguna clínica así que roté a hacer alguna guardia y también los pibes jóvenes están todos drogados, todos dopados por el hecho de ser jóvenes, ese era el problema. O sea, se utiliza de esta manera. El control social con medicamentos clarísimo. Sí. Bueno, esto es un estudio que es bastante interesante porque lo que hacen es evaluar esto que estamos mirando, el bloqueo D2 y el bloqueo 5-HT2 y qué, digamos, porcentaje de receptores tienen que ser ocupados para obtener los efectos. Y acá dice que el 65% del bloqueo D2 te da lo que sería la respuesta antipsicótica. El 72% te da el bloqueo del D2, da la hiperprolactinemia y el 78% síntomas extrapiramidales. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la dosis del antipsicótico es elevada. Cuando el paciente está tomando un antipsicótico y tiene hiperprolactinemia, que hablamos que bloqueaba la vía tuberoinfundibular, probablemente está tomando más cantidad de dosis que lo que debería tomar. Porque con el 65% ya tendría respuesta y no necesariamente hiperprolactinemia. Y si tiene el 78% de bloqueo, tiene los síntomas extrapiramidales. O sea que si el paciente está con síntomas extrapiramidales, tiene, digamos, mucho más bloqueo de receptores que lo que debería tener para la respuesta. Ustedes no van a estar midiendo los bloqueos de receptores, lo que van a mirar es la clínica. Entonces, por ejemplo, si un paciente está con olanzapina y está tomando, por ejemplo acá, 7,5 miligramos, ya tendría la respuesta. La dosis de olanzapina es de 5 a 20. Si ustedes le suben la dosis, cada vez va a bloquear más el D2, el D2, el D2. Si llegan a 20, tienen casi el 80. O sea que con 20 miligramos van a tener los síntomas extrapiramidales. En el medio está la hiperprolactinemia. ¿Qué les quiero decir? Si está con 20 de olanzapina y no tiene hiperprolactinemia y digamos el paciente no estuvo bien con 15, tal vez por ahí hay una susceptibilidad individual, ¿no? O sea, por ahí tal vez no hace falta bajarle la dosis. Pero si está bien, el paciente está estable y tiene síntomas extrapiramidales y está con 20, por ahí uno no es una mala práctica bajárselo a 15. Porque ya seguramente vas a tener un porcentaje de bloqueo importante que es menor, que es el que requerís para la respuesta,
y te evitas todos los efectos adversos extrapiramidales y hiperprolactinemia. Lo que les quiero comentar es, cuando ustedes ven un paciente con hiperprolactinemia o síntomas extrapiramidales, la dosis que está tomando es superior a la que es necesaria. Está pasado de dosis. ¿Por qué? Porque está bloqueando receptores que en realidad no deberían bloquear. Se fueron a bloquear las vías, que son la vía nigroestriada y la vía tuberoinfundibular, que en realidad con menos dosis no estarían bloqueando y no estarían bloqueando de una manera tan incisiva, tan importante. Entonces eso. Lo que se vio en general en todo esto, la cuestión es como bastante discutida, las hipótesis de por qué dan estos síntomas y demás. La diferencia principal con los típicos, los atípicos tienen una rápida disociación del receptor, de 2. O sea, lo que los hace atípicos, varios estudios demuestran que eso, o sea, los típicos se pegan y quedan como más pegados al receptor, el haloperidol, y eso hace que tengan más efectos extrapiramidales. Los atípicos se despegan más rápidamente del receptor, o sea, hacen su efecto antipsicótico, se despegan y no te generan los efectos extrapiramidales y la hiperprolactinemia. El bloqueo del 5-HT2A de la serotonina parece que no es tan importante o es suficiente como para explicar la tipicidad. Si bien los atípicos tienen que tener bloqueo del receptor de serotonina para considerarse atípicos, lo que más se está pensando por lo menos hasta el momento es que la rápida disociación del receptor sería como lo más importante. ¿Qué es lo que demostraron en este estudio? Fíjense. La disminución de incidencia de síntomas extrapiramidales se debe a una baja ocupación del receptor D2. Si la ocupación del D2 es excesiva, se pierde la característica de atípico. La rápida disociación del receptor D2 produce efectos antipsicóticos sin efectos motores, elevación de la prolactina o síntomas negativos secundarios. Es un poco lo que les decía yo recién. El efecto antipsicótico atípico puede producirse por modulación apropiada de los receptores D2. El bloqueo de otros receptores, ahí estaría el de la serotonina, no es necesario ni suficiente. Esto es el mismo artículo que les puse en el dibujito. O sea que está bastante todo, digamos, en neurohipótesis, pero como para pensarlo también. Esto es más un comentario de cultura general, no es necesario que lo sepan. Marcos, en ese mismo estudio no están proponiendo un atípico con rápida disociación de un medicamento nuevo, digo, porque a veces lo tiran porque está apareciendo una molécula nueva. No, porque esto es viejo. Mirá, fíjate, esto es ya del 2001. Y acá te ponen el haloperidol. Lo que sí el haloperidol, por ejemplo, es un antipsicótico que acá te pone dosis de menos de 5 miligramos, ya podrían tener el 78% del bloqueo de receptores, o sea, ya darían síntomas extrapiramidales. Son dosis muy bajas de haloperidol, ¿no? Para lo cual, ahí uno diría, che, pero nosotros en la clínica usamos dosis de haloperidol muchísimo más altas. Claro, por eso hay que individualizarlo. Pero claro, entonces ahí como que vos, esto, digamos, es lo que ellos vieron. Pero por ejemplo, en el caso del haloperidol, a mí me parece que este bloqueo de 2 acá es como, en la práctica clínica es bastante poco probable que un paciente con, no sé, 1,5 miligramos de haloperidol tenga respuesta antipsicótica. Es impensable, ¿viste? Pero bueno, ellos demuestran que con esa dosis, o sea, vos decís, bueno, tendría que usar 1 miligramo de haloperidol y te miran, o sea, los pacientes siguen igual, ¿viste? Pero bueno, supuestamente ahí que yo creo que de la olanzapina está bastante, digamos, correlativo con lo que uno ve en la clínica. Y risperidona igual. Los atípicos para mí están más correlacionados con la clínica. Risperidona te dice, por ejemplo, con 2 miligramos de risperidona ya tenés respuesta. Y es real. 2 miligramos de risperidona es una dosis que puedes tener respuesta. Y con 6 ya tenés extrapiramidales. Y es real. La risperidona es el atípico más típico. Es el atípico que tiene más características típicas. O sea, es el que más
efectos extrapiramidales genera, básicamente. O sea que ustedes cuando hablan de típico hablan de efectos extrapiramidales, cuando hablan de atípicos hablan de efectos metabólicos. Excepto el aripiprazol, que no genera síntomas metabólicos. Les muestro un metaanálisis y no los torturo más. Este es un metaanálisis que lo van a tener en el práctico, así que después lo miran bien. Ustedes tienen que hacer en el práctico digamos, el caso de la esquizofrenia, con la eficacia de los típicos, los atípicos, todo lo que hablamos recién, y acá a ustedes les pasamos ¿no? Que tienen 15 antipsicóticos, en pacientes con esquizofrenia, miran eficacia y tolerabilidad. Y acá, por ejemplo, ven cuáles son los antipsicóticos más eficaces. La PANSS es una escala que se mide síntomas positivos y negativos, ¿no? Fíjense la clozapina. La diferencia media, esto es diferencia media con el placebo. Cuanto más se corre para acá, más se diferencia del placebo, ¿no? Entonces el 0,88 es la clozapina, es el más eficaz. Pero uno que habla solo sobre los síntomas positivos también está, o sea, no sé, porque no sé la escala esta. Sí. Pero el periodo que mucho sobre síntomas positivos y poco sobre lo negativo. También te lo evalúa de esa escala y te lo pondría así. Bueno. Claro, porque los criterios... Modifique o los síntomas negativos o los positivos. Claro, acá vos pensás que son tratamiento agudo de la esquizofrenia. Entonces, si es agudo de la esquizofrenia, la mayoría son pacientes con síntomas positivos. Y lo que no excluye, o lo que excluye el estudio es pacientes estables, o sea, que no estén brotados, síntomas negativos predominantes, o sea, que la escala mide más que todo lo positivo. Aparte, ese síntoma negativo predominante no está brotado. El brote es positivo. Enfermedad médica concomitante o resistencia al tratamiento. O sea, ninguno de los pacientes tiene estas características. Todos son pacientes que tuvieron un episodio psicótico agudo y van a la guardia. Entonces, en ese nivel, la clozapina, como les dije, no es de elección por los efectos adversos, no es de primera línea, pero fíjense que es el más eficaz, no hay duda. Es medio como los inmados y los tricíclicos en depresión, que eran los más efectivos. Pero Claro, los efectos adversos no son. exacto. Lo que pasa es que acá sí se usa la clozapina. A diferencia de inmados y tricíclicos, acá la clozapina es un fármaco que tiene como un gran... lo tienen que poner en el formulario P por una cuestión de... No lo van a usar ustedes, pero si vos no tenés clozapina, hay pacientes que no se van a poder beneficiar con un tratamiento. Es más, es uno de los fármacos que demostró los beneficios de las ideas suicidas en los pacientes. También es como que no es menor. Después tenemos olanzapina, risperidona. Paliperidona es una copia de la risperidona, es un Michu, pero bueno, para ustedes, olanzapina y risperidona, fíjense que están bastante cerca. Después un poquito más abajo aparece la haloperidol y la quetiapina y la aripiprazol. Fíjense que son un poco menos eficaces. Estamos hablando, moviendo los síntomas positivos y negativos, pero básicamente los positivos es lo que más se mueve. Y de acá fíjense que la clorpromacina es el sedativo que habíamos hablado al principio, ¿se acuerdan que no tenía casi acción? Bueno, claramente es el que más cerca del placebo está. ¿Por qué? Porque no, para poder sacarle las alucinaciones a un paciente con clorpromacina lo tenés que tener dormido, básicamente. Se le van porque se duerme, o sea, pero no tiene efecto antipsicótico incisivo para las ideas delirantes. Entonces acá ustedes por ahí pueden, si quieren hacer la tablita, pueden decir, bueno, no sé, la clozapina es el que más eficacia tiene, y después el resto, lanzapina, risperidona, estarían ahí en el medio, un poquito menos el haloperidol, la quetiapina. Cada comisión tendrá su discusión, yo no me voy a poner a decir acá cuál va con 3, cuál va con 2, y harán su... Hay elecciones por efecto adverso. Y hay la elección muchas veces, claro, ahora yo te voy a mostrar lo que te dicen las guías, pero muchas veces sí. Si el paciente tiene, por ejemplo, diabetes, obesidad y la olanzapina, y si encima, por ejemplo, tiene, no sé, convulsiones y le dieron valproato, pensá que es un paciente que no va a caminar, no va a hacer mucha actividad física y demás, lo metabólico lo vas a hundir. Entonces, risperidona, que era el atípico con síntomas más... No, el atípico con síntomas más típicos. Ese igual
¿Es de elección o Sí. se trata de...? No, sí, puede ser, sí. La única que la tenés que como que dejar para la reserva es la clozapina. La risperidona estería es uno de los que más se usan, porque tiene bastante menos incidencia de síndrome metabólico que la olanzapina, y es bastante incisivo, o sea que para los cuadros alucinatorios y delirantes está bien. Tiene por ahí, tanto ya te voy a mostrar por ahí, efectos parkinsonianos y extrapiramidales, pero anda bien. Y después acá mostró un poquito los resultados de lo que es los efectos adversos, básicamente, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, el haloperidol es el menos tolerado. ¿Por qué? Porque tiene efectos extrapiramidales. Por eso es menos tolerado. El aumento de peso, lo que veníamos hablando, olanzapina, clozapina a la cabeza, siempre, y menos el haloperidol, porque el haloperidol es más extrapiramidal, pero menos metabólico. Tienen que tener en la cabeza, no es tan así matemático, pero los típicos son más extrapiramidales y los atípicos son más metabólicos. No es tan así, pero bueno. Síntomas extrapiramidales, haloperidol, clozapina negativo. La clozapina tiene una ventaja, aparte de ser el más eficaz. Es el único que no tiene síntomas extrapiramidales. No da síntomas extrapiramidales. Y eso no es menor. Porque una de las cuestiones que querían, cuando querían copiar a la clozapina con los otros antipsicóticos atípicos, era lograr un fármaco tan eficaz como la clozapina y que no tenga síntomas extrapiramidales, cosa que nunca hasta la fecha se logró. Prolactina aumentada, la risperidona, ¿se acuerdan que hablamos recién? La risperidona es el más... de los atípicos. Entonces, si es el más típico, te va a bloquear te va a dar más prolactina menos el aripiprazol. El aripiprazol negativo, que es el D2, ya a esta altura se ha hecho un lío bárbaro, pero era uno de los agonistas de 2, parcial. Este aripiprazol no aumenta la prolactina. Está bueno para eso. Nada más que para eso. Después, la prolongación del QT producen, bueno, acá tenés certidona y glucasidona y sedación, clozapina a la cabeza. La clozapina es muy sedante. Ahora, el aripiprazol es el que se utiliza mucho en infantos juveniles. Se usa mucho en infanto juvenil. En esquizofrenia tiene aprobación, la verdad que es muy poco eficaz para lo positivo. O sea, para un paciente delirante alucinatorio. El aripiprazol. ¿Para qué se lo...? O sea... Está aprobado, está estudiado, pero a ningún psiquiatra se le ocurre darle aripiprazol a un esquizofrénico, salvo que, no sé, ¿viste? Son esos pacientes que a lo mejor justo uno funcionó. Pero, en líneas generales, van a seguir delirando, ¿viste? Como que no... Tienen como una eficacia, pero muy, muy baja. ¿Y por qué reivindicación en adolescentes? Tiene, digamos, porque hay un grupo, digamos, de psicofármacos que están más estudiados en infanto juvenil y el aripiprazol tiene como, digamos, de alguna manera un perfil ahí que tiene uso. Y lo deben referir también porque incluyen lo metabólico. Imagínate metabolizar a un chico de 12 años. Claro, lo metabólico tiene bueno, el aripiprazol tiene bueno eso, o sea, no genera síntomas metabólicos, o sea, síntomas, de tipo metabólico, no aumento de peso, no síndrome metabólico, entonces bueno. Tiene un efecto adverso que es la acaticia, que no es menor, tiene un efecto adverso que es la acaticia. Y después hay un warning que me pasó con un paciente, que yo lo vi con un paciente y después leí el warning y dije, nada, puedo creer. Hace un tiempo, hay un warning del aripiprazol gravísimo. Para mí, yo a partir de eso no lo usé nunca más, pero bueno, no tienen que hacer lo que yo hago, sino lo que ustedes quieran, que es que aumenta el riesgo de juego compulsivo. Del juego compulsivo. Juego compulsivo. Y vos jugás jugás compulsivamente no sé, al casino. Aumentáis juego. Compulsivo, entendí, convulsivo. Compulsivo. Está, digamos, de alguna manera ahí discutido si es en personas que tenían el antecedente o no. Yo en el paciente que atendía, lo tenía el antecedente. Me lo comentó, lo busqué y salió justo el warning. Y bueno, no es menor, porque está usado, digamos, un paciente que vos decís, le doy esto, empieza a empeorar una conducta compulsiva de juego. No sé si tiene que ver con la acción dopaminérgica o qué, pero la verdad que es un re problema. Y está
dentro del warning, así que para tenerlo en cuenta. Después, Una pregunta aquí en lo extrapiramidal. no, la caticia lo único. La caticia que es, esto es, jodido. O sea, vos decís, no es el temblor, no estás rígido, pero hay pacientes que por esto tienen más ideas suicidas. O sea, tiene ventajas metabólicas, pero tiene desventajas en eficacia, tiene desventajas en la caticia y tiene desventajas en esto que le acabo de decir del juego. A mí la verdad que me asustó mucho lo del juego, porque aparte fue como que empeoró mucho, ¿viste? Así que, qué sé yo, cada cual toma su decisión. Esto es una guía que, como para que ustedes también tengan, ¿qué dicen las guías? Acá, por ejemplo, lanzapina, quetiapina y risperidona lo pone en categoría A, nivel de recomendación 1, para un primer brote de esquizofrenia. El caso del práctico. Entonces, fíjense, olanzapina, quetiapina y risperidona, máxima evidencia, primera recomendación. Clozapina, la quetiapina, la olanzapina es cara. Todas. Carísimas todas. Caras, baratas no hay. Creo que la risperidona puede ser un poco más barata. Olanzapina es carísima. Clozapina, carísima. Lo que pasa con la clozapina en general, como la usa un paciente con esquizofrenia resistente, tiene por ahí PAM y le cubren. Con todo un informe que no tomó un montón de fármacos y nunca le funcionó ninguno y cubre. Pero son tratamientos impagables si no es por cobertura del 100%. Fíjense que acá tiene 2 la recomendación y el nivel de evidencia, ¿por qué? Claro, porque nunca es de primera línea. Estamos hablando en recomendación de antipsicóticos en tratamiento de la esquizofrenia, primer episodio. O sea, el primer episodio nunca va a ser de recomendación, porque no está indicado. Aloperiol, categoría A de evidencia. Es buena la evidencia del aloperiol, pero la recomendación es menor por el tema de los efectos adversos extrapiramidales. De todos modos, tampoco es mala. Después tenés el aripiprazol que veníamos charlando recién. B, fíjense, menos evidencia digamos, en el uso y también menos en recomendación. O sea, el aripiprazol no estaría dentro de esos. Y después lo demás, ustedes son más de la especialidad, no es necesario que los conozcan, la supracidona, todo eso. Una pregunta, ¿cómo debutó tu primer episodio? Como te comentaba al principio, empieza a tener como ideas delirantes y alucinaciones. ¿Y después se lo analiza un tiempo a ver si se lo sigue con medicación crónica o a partir de ese primer episodio ya se instaura medicación? Depende si el diagnóstico lo haces en general para que sea una esquizofrenia tiene que haber más de un episodio. Entonces por ahí bueno hay que ver si fue un episodio aislado, digamos, un brote psicótico en una esquizofrenia, podés retirarlo. Pero en general, si el diagnóstico amerita, digamos, clínicamente cuadros psicóticos en esquizofrenia, por las características del cuadro, lo tenés que seguir. Pero si es un brote, poner que tuvo un episodio psicótico y no tiene como características de que sea una esquizofrenia, porque tal vez, no sé, puede estar asociado a lo mejor al consumo o porque tiene que vinculado a otra cuestión o las características del paciente no es la de un paciente que viene con prodromos, que vos decís, bueno, por ahí sí, bueno, lo uso y vas viendo. Pero si es un paciente que vos lo venías viendo, que tenía todos los prodromos de esquizofrenia, tuvo un brote, y es muy característico. A ver, si los pacientes esquizofrénicos tienen brotes que son muy característicos. Cuando vos haces esto ya te das cuenta. O sea, no sé, la nave espacial que vino, que le llevó a la casa, le trajo los extraterrestres, y eso es rarísimamente, ¿qué es una esquizofrenia? Las características clínicas del paciente no te hacen mucho dudar. Por ahí a la familia no le vas a decir es una esquizofrenia porque es un diagnóstico, tal vez le decís tuvo un brote por el momento, pero medio difícil sacarle la medicación, lo tenés que mirar muy muy de cerca. Bueno, creo que ya está, no los voy a torturar más. No sé si... Una pregunta, bueno, en el primer episodio del diagnóstico de diferenciar con maníaco, ¿es muy difícil o si no tiene la idea así, digamos, claramente alucinatoria? A veces con un episodio maníaco, sí, no es tan fácil.
ahí lo que vos tenés que ver, en la manía hay un cuadro más afectivo. O sea, hay una hipertimia, digamos, un estado de exaltación, de euforia más afectivo que en la psicosis. El psicótico tiene generalmente lo que es la disgregación, aparte de las ideas delirantes estas así como más raras son de la esquizofrenia, pero más allá de eso, el delirio el pensamiento del esquizofrénico es muy disgregado. Es como que es difícil comprender lo que te está queriendo decir. Se desorganiza mucho. El lenguaje muy desorganizado, ¿entendés? A veces como que te cuesta como seguirle la comprensión del discurso. Pierde la idea directriz. En cambio el maníaco te dice, le entendés, pero salta, es como una ensalada de palabras. Te está hablando de esto, pasa para lo otro, pero no está esta digregación. Y después en sí, por ahí el maníaco suele tener a veces antecedentes de episodios depresivos, que eso también hace a favor. Muchas veces hay una cierta, digamos, complicación en la diferenciación, no es tan sencillo. Por ahí esta cuestión de expansividad, muchas veces los maníacos las ideas son más de tipo de grandiosidad, creen que son, viste, como... megalómanas. Claro, viste que no sé qué van a comprar y que ellos pueden tener, no sé, adquirir propiedades que nunca no tienen un mango y creen que van a comprar y que van a pagar y que qué sé yo, es como más así, es más expansivo. En cambio el psicótico viene con el rosario, es otra la presentación, viste, pero bueno. Y la última, en pibes con retraso mental, que tienen diagnóstico de deterioro cognitivo, así, es muy habitual verlo con antipsicóticos, digamos, porque se puede esperar que usan antiimpulsivos, sí. ¿Es una indicación per se? Y en realidad ahí es todo por fuera de las indicaciones, digamos, por fuera de la regla. Si el paciente off-label, si vos tenés un paciente con retraso mental que tienen síntomas psicóticos que puede pasar, ahí sí. Y si no tiene síntomas psicóticos y solamente tenés que tratarle la impulsividad, es más como chaleco farmacológico para que esté más tranquilo. No, por eso, que no muestre la cuestión sexual, no sé, me parece que lo tienen bastante... Eso no estaría bien. Yo creo que lo que hay que pensar siempre es qué conductas tiene el paciente, como que lo ponga en riesgo a él o a un tercero para el uso de un psicofármaco, no para frenarle la sexualidad. Si tenés un paciente con debilidad mental que está agresivo, y bueno, tal vez hay que medicarlo, porque por ahí le va a pegar a uno, no sé, ¿entendés? A otro compañero o a un familiar. Entonces ahí como que sería como para bajar un poco esta cuestión. Pero sí, en sí mismo la indicación, si no hay una comorbilidad con una psicosis, no estaría como del todo probado para eso. Es como un uso, en la psiquiatría pasa un poco eso, ¿no? A veces se requiere de fármacos para poder que esté más tranquilo y bueno, nada, el menor tiempo posible. Una vez que se tranquiliza, ahí sí lo vas a tu pregunta. Si es un paciente como el que dice Manuel, tal vez es un tiempo, lo mejoraste y después le sacás. No es otro paciente crónico que vas a tener que estar tomando todavía medicación. Bueno, nada más.